Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Donaire, soy psicólogo. El tema que voy a trabajar, en este momento vamos a tratar el déficit atencional en niños y en adultos y cómo nos afecta en la vida diaria. ¿Ya? Tenemos un poco de ruido, pero si no se escucha me avisan. ¿Ya? Entonces, para empezar, quiero explicar un poco qué es el déficit atencional. Bueno, se caracteriza por presentar ciertas conductas del individuo en donde se va presentando tanto en niño como en adulto. Existe el déficit atencional a causa de nivel biológico, por un trastorno neurológico con base genética y por déficit neuroquímica, que es la dopamina o la noradrenalina. Bueno, hay investigaciones europeas que indican que uno de los factores quizás más significativos en el déficit atencional es sin duda los problemas de conexiones sinápticas, ¿ya? En especial en algunos neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Después lo vamos a ver en un video para que se entienda un poco mejor, ¿ya? Bueno, para conocer el TDA tenemos que entender que hay un déficit de atención por hiperactividad y por impulsividad. Entonces, dado que por su intensidad vamos a ver que hay un tipo leve, moderado, severo, y por sus características encontramos que es inatento, hiperactivo, o también se combina estas dos características. Entonces, causas del TDA, hay déficit de la atención, no tiene menos capacidad, sino que no focaliza ni se mantiene bien. El déficit de atención selectiva quiere decir que hay un estímulo ante otros déficits, en la inhibición de estímulos irrelevantes. Hay un bombardeo de estímulos en los niños. Hay una dificultad en la atención controlada más que la automática. Y déficit de la atención sostenida, es decir, que mantiene la atención en estímulo durante un tiempo prolongado. Ya, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Quiero que estén atentos al video y vamos a analizar un poco el video, ¿ya? Ya. ¿Qué vieron del video? ¿Qué pueden ver del video? Estaban viendo el caso de descubrir quién asesinó a la persona. Por los objetos que llevaban, cualquiera de los tres, o sea, en ese momento los tres eran sospechosos. ¿Cierto? Sí. Ajá. Sí. Y la respuesta que dio, por ejemplo, que dijo que ella era la culpable porque las peculias no se plantan en baño, lo saben, pero no sé si todos lo saben. Claro, lo saben, ¿cierto? Claro. ¿Pero se enfocaron algo más? ¿Vieron algo más? Sí, yo vi algo más. ¿Qué vio? Donde está el anciano tirado. ¿Eh? No sé si había un sombrero con eso o había otra cosa, pero ese artefacto que está a su lado no era. No estaba. No, Ya. hubo un cambio. Y no sé si la señora llevaba el sombrero o no, tengo mi duda. Ah, ya. Ya eso. ¿Sí? ¿No? ¿Vi algo? Que todos decían que yo estaba haciendo tal cosa, haciendo tal cosa. Eso es lo que entendí. Ya. Ahora vamos a enfocarnos porque nos va a mostrar algo que pasó en el video. ¿Ya? Mire. Hay 21 cambios en el video. Mire.
No, y después se enfoca más que nada, este video explica que hay personas que están más atentos a lo que está pasando. Se lleva más que nada a los ciclistas. Cuando el ciclista va en las carreteras o en las pistas, tiene que estar más atento a lo que está pasando alrededor, pues. Entonces hay gente que cuando maneja no está atento a lo que está pasando y ocurren accidentes. Bueno, está relacionado a eso, pero también es muy bueno ejercicio para ver el tema del nivel de déficit atencional de las personas, ¿ya? Hay personas que tienen cierto grado de déficit atencional y que no se percataron de nada, ¿ya? Y otras personas que sí logran percatarse de cosas, quizás no de los 21 km, porque igual no tenemos la atención 100% enfocada en todo el video. Eso. Confirmado mi decisión. Y yo pensé que yo la tenía. Ya, sigamos. Entonces, hay factores involucrados en la causa del déficit atencional, ¿ya? Hay factores genéticos, hay factores neurológicos y factores no neurológicos. En los factores genéticos podemos hablar que se involucran los ciertos cromosomas y genes en la estructura, ¿ya? Se puede decir que el déficit atencional se traspasa a través de los genes, ¿ya? Hay una probabilidad de que si un adulto tiene un déficit atencional no tratado, su hijo puede que tenga, ¿ya? Factores neurológicos, dado que hay factores no genéticos en la aparición del TDA, que es lo que hablamos anteriormente de la noradrenalina y la dopamina, ¿ya? Causa de lo que está pasando en el cerebro del niño. Típico. Sí. Factores neurológicos es producto de un riesgo psicosocial y factores dietéticos. Factores de riesgo psicosocial tiene que ver con el entorno, con la parte de las emociones de los niños, la vinculación con los padres, etc. Bueno, influiría en cierto desarrollo y la capacidad de control emocional del cognitivo de los niños. Actualmente se acepta que es posible que la interacción de los factores ambientales y genéticos, la forma de la presencia de determinados genes, afectaría la sensibilidad individual a ciertos factores ambientales. Bueno, tenemos síntomas. Es normal que a veces los niños no presten atención. Es muy normal en eso en los niños. O sean hiperactivos o impulsivos, pero para poder recibir un diagnóstico real de los niños tienen que tener esta conducta por más de 6 meses para poder diagnosticar realmente un déficit atencional. Ya, los niños que tienen síntomas de inatención pueden distraerse fácilmente, no percibir detalles, olvidarse de las cosas y con frecuencia cambiar de una actividad a otra. Tener dificultad para concentrarse en una sola cosa, aburrirse con una tarea después de tan solo unos minutos, es muy normal en los niños, excepto que estén realizando una actividad placentera. Y ese punto es súper importante porque los niños, cuando están realizando algo que les gusta, pareciera como no tuvieran déficit atencional, pero cuando están haciendo algo que no les gusta, se distraen fácilmente. Tienen dificultad para procesar información de forma rápida y precisa con los demás, y tienen dificultad para seguir instrucciones. Los niños que tienen síntomas de hiperactividad, ¿ya? Son niños que están inquietos, movedizos en su asiento, están todo el rato moviéndose, eso es la hiperactividad. Hablan sin parar, van de un lado a otro tocando y jugando con todo lo que está a la vista, y tienen problemas para sentarse y estar quietos durante las comidas, la escuela o cuando se les lee algún cuento. Estar constantemente en movimiento. Y tienen dificultad para realizar tareas o actividades que requieren tranquilidad. Ese es el déficit atencional con hiperactividad. Bueno, ¿quién diagnostica el TDA? Tiene que hacer un diagnóstico clínico, ya mediante la información obtenida de los niños, de los adolescentes o de los padres. Educadores deben estar sentados con la presencia de síntomas característicos del trastorno, ya, con una clara repercusión a nivel familiar, académico y social. Tras haber recibido estos trastornos o problemas que pueden justificar la sintomatología observada. ¿A dónde voy? Aquí. Ya. ¿Quién diagnostica? Bueno, pediatra, psiquiatra, psicólogos y el neurólogo. En adultos
Bueno, datos sobre el déficit atencional en adultos, afecta el 8% de la población infantil y el 5% en los adultos. Bueno, estos datos más que nada son datos antiguos, pero puede estar afectando un poco más ahora. Hay cierta movilidad en los 80% de trastornos del ánimo, ansiedad. Bueno, la comorbilidad habla de que además del déficit atencional, en los adultos también hay problemas de ansiedad, abuso de sustancias, trastornos de personalidad, conducta antisocial y trastornos del aprendizaje. Bueno, el 50% de los niños presentan TDA lo mantienen adultos, eso está claro. El 15% lo mantiene en la totalidad y un 50% lo mantiene remisión parcial, que se le va tratando y se le van quitando con el tiempo. Bueno, los síntomas de la edad adulta: dificultad para organizarse y planificar tareas, se distraen con suma facilidad, extravío de objetos, incapacidad para relajarse, sentimiento subjetivo de inquietud. La verborrea quiere decir que la persona constantemente está hablando y no para de hablar. Y tendencia a interrumpir a los demás. Bueno, el diagnóstico tiene que haber una evidencia clínica, presencia del síntoma del TDA desde pequeño, ¿ya? Tiene que haber una existencia de evidencia en los síntomas actual y que va deteriorando su vida. Y síntomas referidos al paciente pueden ser asociados con otros trastornos psiquiátricos también, puede pasar. Y es posible que haya un trastorno comórbido anexo al TDA, es decir, que aparte del TDA van a tener otros síntomas más, ¿ya? Otros trastornos más. El ambiente en el que afecta el déficit atencional, ¿ya? Bueno, poseen problemas para concentrarse, por lo tanto afecta. Problemas en los empleos y las carreras por motivo de dificultades de impulso e inatención, ¿ya? Son personas que van renunciando a los trabajos con frecuencia, tienen problemas para rendir tanto en el trabajo como en la escuela, tienen problemas en las actividades del día a día, como hacer las tareas del hogar, pagar las cuentas, organizar, planificar acciones cotidianas. Presentan problemas legales asociados a conductas impulsivas, de forma en que el ámbito penitenciario se ha descrito una prevalencia en un 40% de déficit atencional. Quiere decir que las personas que están en la cárcel, el 40% son los que más sufren déficit atencional. Existen diversos trastornos comórbidos, es decir, comunes en el déficit atencional, ¿ya? Que afectan en el adulto, como trastorno del humor, trastorno de personalidad, trastorno por uso de sustancias, y son personas que van propensas a sufrir accidentes de tráfico. Es lo que hablamos también del video que he mostrado anteriormente. Y bueno, y también son personas que van teniendo problemas en la relación interpersonal y las relaciones con las parejas. Es un estudio. Ya, acá hay un estudio que dice que las personas adultas con déficit atencional, ¿ya? Hay un 75% que están abusando de la sustancia, o sea, con droga. Hay un 35% que tiene un problema de ansiedad. Hay un 30% que tiene problemas del trastorno del humor, un 25% tiene conductas antisociales, un 20% tiene un trastorno de aprendizaje y un 15% trastorno de personalidad. Los efectos. Hay un 42% de la población con déficit atencional que repite de curso y cuando se trata a esta población disminuye un 13%. Expulsión escolar un 14%, disminuye un 6%, bueno, en cuanto 22% tiene acceso a la educación, la graduación educacional superior pasa un 5%, bueno, despidos 55% de despidos laborales, pues se dan cuenta ahí, el 38% tiene un embarazo adolescente y los accidentes de tránsito tienen un 40% para las personas con déficit atencional. Bueno, los tratamientos, tiene que haber un programa multidisciplinario. Ya. Existen distintos tipos de abordaje terapéutico para los niños con déficit atencional para el adulto, ¿ya? Pero lo más importante acá es que tiene que haber una inclusión tanto de los padres, ¿ya? El profesor, un doctor, psicólogos. Todo esto tiene que complementarse a una terapia para que la terapia funcione realmente.
Teniendo esto en cuenta, se coordinan simultáneamente los tratamientos tipo farmacológico, psicológico, psicopedagógico. Es muy importante que los niños con déficit atencional sí tengan un tratamiento farmacológico, ¿ya? Porque esto va a ayudar a disminuir la impulsividad que tiene o las inatenciones que tienen los niños. Bueno, todo estimulante funciona aumentando los niveles de dopamina en el cerebro. La dopamina entonces es la sustancia química del cerebro o neurotransmisor, y esto se va asociado con el placer, el movimiento, la atención. Los efectos terapéuticos de los estimulantes se logran a través de los aumentos lentos y constantes de la dopamina. Aumentos similares a los producidos de manera natural por el cerebro de acuerdo a dosis recetadas por los médicos, ¿ya? Al principio tienen que ser bajas y se van aumentando gradualmente hasta lograr un efecto terapéutico. Sin embargo, cuando se toman en dosis por vías no recetadas, los estimulantes pueden aumentar la dopamina en el cerebro de manera rápida, como lo hace la mayoría de las demás drogas. Entonces ahí los niños terminan abusando de la droga cuando se le da no recetada. Ya cuando dicen, no, sé que mira, a mi hijo le recetaron tanto, tu hijo igual lo puede tomar. Eso no puede pasar eso. Bueno, la utilidad del medicamento no se debe que está corrigiendo ciertos supuestos desequilibrios neuroquímicos, ¿ya? Que son los causantes de los problemas. También se va a entender que el propio efecto psicoadictivo de la droga estimulante puede aumentar la atención y la concentración. Entonces, al ir consumiendo más estos medicamentos va aumentando la atención de los niños, ¿ya? Es muy similar a lo que hace cuando los niños toman la bebida y la Red Bull, lo activa, ya esto mismo pasa con los medicamentos, lo activan los niños que están como más disminuidos. En el tratamiento psicológico, ya tiene como objetivo ayudar a los pacientes y a la familia a manejar ciertos síntomas del trastorno, ya, que pueden tener en su vida diaria. La intervención psicológica se debe realizar en el paciente y al entorno familiar. Esto en función de la necesidad del paciente y de las condiciones que se va a crear un plan de tratamiento. Se crea un plan completo del tratamiento de acuerdo a la función de las características del paciente, ¿ya? El déficit atencional puede convertir los encuentros sociales en un reto para las personas que van a padecer este trastorno, y algunos consejos serían, ¿ya? Uno de los tantos consejos que uno les da a los pacientes es, antes de que vaya a hablar o actuar, tiene que recapacitar durante unos 10 segundos, es decir, pensar, ¿ya?, de que si es buena idea o no buena idea, dar la opinión por ahí, ¿ya? Hay que practicar la escucha activa, ¿ya? Hay que prestar mucha atención a lo que los demás están comentando antes de unirte a la conversación. Y pedirle a los amigos, familiares, profesores, terapeutas, que le ayuden a practicar la habilidad de comunicación, ¿ya?, incluyendo la práctica de cómo realizar preguntas concretamente. Eso va a ayudar a los niños con déficit atencional, o al adulto igual. Bueno, y también tiene que haber un tratamiento psicopedagógico en donde se organizan herramientas útiles para no olvidarse de las cosas, ¿ya? Esto nos va a llevar a ahorrar tiempo, a llevar una vida lo más ordenada posible. Entonces, ¿qué se le puede decir? Que se puede colocar en unos pasillos, colgadores etiquetados para colocar en cada uno de ellos llaves, que va a evitar perder el tiempo pensando en dónde dejamos la llave. Es decir, estos donde se cuelgan las llaves también sirve mucho. Hay que crear un listado de tareas o actividades pendientes, que eso nos va a resultar siempre de gran ayuda para realizar el seguimiento de sus otras cosas pendientes. Es decir, que una persona que padece déficit atencional, lo importante sería de que vayan anotando las cosas que tienen que hacer, para que después no se les vaya olvidando. Al menos que se olvide dónde dejó la hoja. Ahí nos fuimos a las pailas. Un calendario donde poder anotar las citas, actividades sociales, puede ser muy útil para recordar y llenar el calendario. Utilizar las notas adhesivas codificadas por colores, estos POSIT, otorgando una categoría a cada color como llamadas telefónicas, pagos pendientes, etc. Ya, esa es una parte. Vamos a ver con la otra parte. Ya, entonces, bueno, habíamos hablado que tenemos déficit atencional con hiperactividad, ¿cierto? Acá. Entonces habíamos dicho también que es un trastorno conductual que se presenta en alteraciones del sistema nervioso, ¿ya? Se describe como un patrón persistente en la inatención y en la hiperactividad.
se presentan dificultades para mantener la atención, la memoria ejecutiva y la memoria de trabajo. Y va a quejar tanto en los niños como en los adultos. Existen 3 tipos de déficit atencional, ¿ya? Con predominio de atención, con predominio de la conducta, la conducta de hiperactividad e impulsividad, y un trastorno de déficit atencional combinado, que tiene estas 2 cosas. Entonces, cuando hay una presentación, la predominante es la falta de atención, quiere decir que la conducta que prevalece ahí es el déficit atencional. Y ahí eso se da más frecuente en las niñas, ¿ya? Aquí. Cuando hay una presentación predominante en la hiperactividad o en la impulsividad, ya quiere decir que la conducta que prevalece ahí es la hiperactividad y la impulsividad. Y cuando hay una combinada, ya tanto la hiperactividad, la atención y la impulsividad, se presentan estos 3 síntomas nucleares: atencional, hiperactividad e impulsividad. Bueno, habíamos dicho que la causa también, ya, las causas, el 66% de las causas pueden ser a factores genéticos, ¿ya? Y el TDA se asocia también a los marcadores que están afectando los cromosomas, el 4, 6, 8, 11, y a nivel biológico. ¿Hay exámenes para medir eso? Sí, hay exámenes para poder medir, pero tiene que ser un estudio cromosomático, y en Chile no sé si habrá, la verdad. Entonces, las causas de déficit atencional están ligadas por el mal desarrollo del sistema nervioso y alteración en las transmisiones de los neurotransmisores. Mira, acá podemos ver que aquí, esta es la zona frontal del cerebro, ¿ya? De un niño con un control sano. Y esto, un niño con déficit atencional, donde la actividad frontal se ve menor. Aquí. Ya, los síntomas entonces tienen dificultad para prestar atención, soñar despierto, se distrae fácilmente, inquietud, impulsividad, desorganización e hiperactividad. Las áreas que afectan a nivel cognitivo, ya los niños, ¿qué pasa? Perciben la información de manera impulsiva y superficial y con rapidez, ya. Tienen una dificultad para organizar la información y una falta de flexibilidad. Y los ámbitos socioconductual quiere decir que hay una carencia para autorregular su comportamiento y una dificultad para sociabilizar y dificultad para reconocer. El TDA se produce por problemas en los circuitos que se comunican 2 zonas cerebrales, el córtex prefrontal y los ganglios basales. Estas áreas se comunican a través de noradrenalina y la dopamina, lo que hablé anteriormente, ¿ya? Va a haber un video que lo va a explicar con mayor... lo va a explicar, lo vamos a entender un poco más. De hecho, en las regiones cerebrales, en la corteza prefrontal, que está aquí, ¿ya? Está encargada de ¿qué cosa? De las funciones ejecutivas, como planificar acciones, iniciarlas, darse cuenta de los errores y corregirlos, evitar distracciones por estímulos irrelevantes y ser flexible si las circunstancias cambian. Cuando está dañado acá, si ustedes se dan cuenta, sin déficit atencional está marcado aquí, y con déficit atencional no está marcado. Hay una falta, ¿ya? Y en los ganglios basales quiere decir que están implicados en el control de los impulsos, a coordinar y filtrar la información y llegar a otras regiones del cerebro, inhibir ciertas respuestas automáticas. Ya, los neurotransmisores, la noradrenalina está encargada de relacionar los procesos de atención. Entonces, cuando falta la noradrenalina, los niños no pueden prestar atención. La serotonina quiere decir que está relacionada con el control del estado de ánimo y las emociones, ¿ya? La serotonina. Y la dopamina está relacionada con el placer, la motivación, en relación a la recompensa y la cognición. Bueno, ahí tiene que haber un tratamiento, como le dije, farmacológico, psicológico y psicopedagógico, ¿ya? El tratamiento farmacológico estabiliza la dopamina sobre los sistemas atencionales. Va a estar como el más conocido, el Ritalin, el famoso Ritalin. No tiene muy buena fama. No tiene buena fama el Ritalin. Ya, y acá hay un video donde se explica más o menos el déficit atencional en el cerebro. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce
Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH, la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas, dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a la otra parte. ¿Cómo nos va a afectar entonces nuestra vida? Bueno, habíamos hablado de los síntomas, que es una dificultad para mantener la atención enfocada en una tarea, ¿ya? Hay una inquietud física, una hiperactividad, impulsividad, ya quiere decir que las cosas, va a decir las cosas sin pensar, no medir las consecuencias de los propios actos. La procrastinación crónica quiere decir que siempre va a dejar las cosas para después. Hay una dificultad para iniciar las tareas, una dificultad para completar las tareas. Son personas que van perdiendo cosas con frecuencia. Esto nos va afectando en nuestro día a día. Hay unas escasas habilidades para planificar y organizar. Y hay un mal manejo del tiempo. Y olvidos frecuentes. No todos quienes tienen déficit atencional manifiestan estos síntomas, ¿ya? Pudiendo presentar en distintas combinaciones de ellos. Es decir, que no todos van a presentar los mismos síntomas, sino que pueden presentar dificultad, no sé, para mantener la atención y además dificultad para iniciar la tarea, ¿ya? Se va a ir combinando entre ellos. Disculpe, eso le iba a preguntar, no es necesario que la persona que tenga déficit atencional, por ejemplo, necesariamente no tenga habilidad de planificar y organizar. No es que Podría tener déficit atencional, sí. pero
planificar muy bien, organizar muy bien. Sí, de hecho, más adelante voy a hablarle un poco de las personas que han vivido con su déficit atencional y no se han dado cuenta, ¿ya? Y han hecho su vida normal, sin tener las dificultades que hablamos anteriormente, ¿ya? Ya, ¿cómo se va a manifestar? Entonces, el déficit atencional tiene relación en cómo va a funcionar el cerebro y en cómo las personas van adaptando a diferentes demandas cognitivas, o esos pensamientos ya, que se les van presentando. Muchas personas con déficit atencional se acomodan bien a su realidad debido a sus capacidades, y es lo que hablamos recién, ¿ya? Pero un buen rendimiento en el trabajo le va a demandar un aporte importante de energía. Para poder rendir bien en el trabajo, tienen que generar más energía todavía. Y así las personas con déficit atencional, ¿ya?, que logran adaptarse a diferentes escenarios, van teniendo un desgaste diario de lo que puede llevar a colapsar. Eso les puede pasar a las personas. De esta manera, no es raro ver profesionales exitosos entre los 30 y los 40 años, que se sienten muy cansados, que tienen problemas para dormir, que son dispersos y que definitivamente no rinden como lo hacían antes. Además, les cuesta mantenerse concentrados, tienen fallas en su memoria y se distraen fácilmente. Cuando esto sucede, comienza el problema. Sienten que el resto rinde más que ellos, que los otros son mejores y más capaces, y vienen las dificultades como el autoestima. Comentan allá. Lo más probablemente es que ellos, o sea, que las personas que hayan vivido con un déficit atencional toda su vida sin un diagnóstico, ¿ya?, por lo tanto nunca hayan sido tratados, les va a pasar lo que estaba hablando recién, ¿ya? Personas que nunca han sido tratadas son las personas que desgastan más energía para poder trabajar y empiezan a tener también el autoestima bajo. Necesariamente, a medida que van pasando los años, va pasando esa decadencia de no concentrarse, o porque está ese problema. Sí, lo que pasa es que acá está relacionado a las personas que no se dan cuenta y que son exitosas, ¿ya? Tienen 30, 40 años, pero ahí entre los 30 y los 40 años empiezan a decaer. Y ahí se dieron cuenta de las personas que no fueron tratadas, ¿ya? Y si no tienen esa inclinación a decaer, ¿podría ser también? Lo que pasa es que en algún momento le va a terminar afectando, ¿ya? Quizás las personas tienen más capacidades en otras. De hecho, después voy a hablar también de los aspectos positivos de esto, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cómo lo hicieron para no darse cuenta antes de que tenían déficit atencional? Ya, lo que va a suceder es que estas personas con déficit atencional funcionaron a través de la motivación, y es un tema muy importante en las personas con déficit atencional, porque ellos mismos se van motivando para poder lograr hacer las cosas, ¿ya? Van a estar bien si están contentos, si les produce placer lo que están haciendo. Sin embargo, si el trabajo se le hace rutinario y va disminuyendo su interés, bajan su rendimiento y comienzan con un estrés crónico, dolor de cabeza, insomnio, dolor abdominal, sensación de insatisfacción, cansancio y mal humor. Dentro de este grupo de personas que no se dieron cuenta antes, también debieron estar atentos a los impulsos o hiperactivos, ¿ya? Ya que ambas son condiciones asociadas al déficit atencional. Por ejemplo, las personas que siempre andan apuradas, que no toleran los tacos ni las colas, o no saben esperar, lo que se les desesperan con lo que la gente anda lenta al caminar o son impulsivos en la toma de decisiones. Entonces, al ser hiperactivos, piensan mucho, son muy creativos. El problema es que tienen muchas ideas, pero la mayoría del tiempo quedan en nada, ya que concretan un poco. Y bueno, comenta ahí un especialista. ¿Y eso se trata con medicamentos, con terapia? Con terapia. Sí, lo que habíamos hablado anteriormente, tiene que haber un tratamiento multidisciplinario entre un neurólogo. ¿Se da a los consultorios? Porque los niños del colegio, los profesores tienen que darse cuenta de eso, yo creo, porque los papás a veces si tienen eso no se dan cuenta. Es que por eso es importante el trabajo con un trabajo completo, ¿ya? Tanto de la familia como en la escuela, ¿ya? No es darle solo la responsabilidad al colegio, sino que también lo que está pasando dentro del hogar. De hecho, hay estudios que dicen que una de las causas también del déficit atencional es ambiental. ¿Qué quiere decir? Que lo que está pasando en el entorno, ¿ya? Problemas de padres separados. De hecho, hay casos de niños que
que tienen déficit atencional con hiperactividad y eso les trae problemas en su día a día, problemas, no sé, de vinculación con su familia, con su madre, y lo que hace el niño es que después se vuelve introvertido, ¿ya? Y podemos ver un niño que a sus 20 años es una persona muy callada, que no conversa mucho con las personas porque sufrió mucho cuando chico la hiperactividad. Son dentro de las consecuencias. Y acá también tenemos los aspectos positivos. Bueno, los aspectos positivos, lo bueno es que no todo va a ser negativo, ¿ya? Las personas con estas características tienen capacidades sobresalientes. Por ejemplo, tienen una enorme facultad para percibir todo el tipo de información, tienen todas las antenas puestas, son personas muy sensibles y muy intuitivas y muy buenos líderes. Por lo general son exitosos si están haciendo cosas o trabajos que lo estimulan. Entonces, cuando un niño o un adulto está haciendo algo que le gusta y tiene déficit atencional, le va a ir súper bien, porque está haciendo lo que le gusta. Yo me he dado cuenta cuando mis hijos eran pequeños, llegué al colegio, había niños que eran tan desordenados, pero se sacaban puro de 6 para arriba y no estudiaban nada. Sí. ¿Podríamos hablar de...? Sí, de acá dentro fue un aspecto positivo en los niños con déficit atencional, ¿ya? Bueno, por otra parte, tiene una gran capacidad para conceptualizar. Esto significa que con muy poca información puede manejar muy bien un tema, lo que le pasa a los niños, porque quizás los niños están jugando, no están prestando atención, pero sí están escuchando lo que está pasando y toman ciertas cosas que es lo más importante y con eso se quedan. Son buenos vendedores. Ya, son muy buenos vendedores, son muy buenos psicólogos. Sí, de hecho, hay un factor determinante también que los doctores, publicistas, arquitectos, ya que entienden la necesidad del otro y así son capaces de plasmar la idea de los demás y tienen mucha empatía y percepción del resto. Las complicaciones dentro del déficit atencional con hiperactividad puede dificultar la vida. El trastorno con déficit atencional e hiperactividad se va a relacionar con bajo desempeño escolar o laboral. Va a haber desempleo, problema económico, problemas con la ley, consumo inadecuado de alcohol y otras sustancias, accidente automovilístico u otro tipo de accidentes frecuentes, relaciones inestables, problemas de salud física y mental, baja autoestima y en algunos casos intentos de suicidio. Afecciones coexistentes, ¿qué quiere decir? Que van a existir en la vida adulta otros tipos de trastornos que va a estar relacionado con el déficit atencional. Aunque el trastorno por déficit atencional no causa otros problemas psicológicos del desarrollo, a menudo se va a presentar otros trastornos junto con el déficit atencional, lo que va a dificultar un tratamiento también con estas personas. En algunos casos puede pasar trastornos del estado de ánimo. Muchos adultos con trastorno por déficit atencional o hiperactividad también tienen depresión, ¿ya? Tienen trastorno bipolar u otro trastorno del estado de ánimo. Aunque los problemas del estado de ánimo no se deben necesariamente a los trastornos por déficit atencional, ¿ya? Puede ser un patrón que se va repitiendo con frecuencia. Y después de esto también puede esperar también una posible depresión. Y cuando hay trastornos de ansiedad, los trastornos de ansiedad se presentan con bastante frecuencia en los adultos con trastornos de déficit atencional. Los trastornos de ansiedad pueden causar una preocupación abrumadora, nerviosismo u otros tipos de síntomas. La ansiedad puede empeorar debido a los desafíos y reveses causados por el déficit atencional. Es decir, que cuando hay déficit atencional, ¿ya? Y además tengo ansiedad, la ansiedad se me va a ir aumentando. Bueno, hay otros tipos de trastornos psiquiátricos. Ya, los adultos con trastorno con déficit atencional e hiperactividad también tienen un mayor riesgo de sufrir otros tipos psiquiátricos, otros trastornos psiquiátricos, como trastornos de personalidad, trastorno explosivo inminente o trastornos de uso de sustancias. Y acá también podemos, lo que hablamos anteriormente, que está relacionado también a una cierta población que está dentro de la cárcel. Ya han sufrido por producto del déficit atencional, le van provocando estas causas. ¿Ya? También hay un impedimento en el aprendizaje. Los adultos con trastorno con déficit atencional y hiperactividad pueden obtener una puntuación más baja en las pruebas académicas de lo que
cobría, dice, ¿no? Dice, bueno, de acuerdo a esperar, de acuerdo a su edad. Ya, la inteligencia y la educación van bajando, se van yendo en disminución, y los impedimentos para el aprendizaje pueden incluir problemas de comprensión y comunicación. Y eso fue. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta? Tenemos unos 10 minutos de... Una consulta. Dígame. Si un adulto ha vivido toda su vida no medicado y no dándose cuenta de que tiene déficit atencional e hiperactividad, es necesario que ya como adulto, yo lo digo con mi marido, a la altura de 60 años, sea necesario medicarlo o puede seguir si ha podido mantener un cierto equilibrio? En ese caso, lo que hay que ver es la función que va a cumplir la farmacología en relación a la conducta, ejemplo, de su marido, ¿ya? O de este adulto. ¿Ya? Ejemplo, si este adulto sigue siendo impulsivo, es muy impulsivo o una impulsividad excesiva, sí, sería bueno que a través de un medicamento pudiera como disminuir la impulsividad, ¿ya? Pero siempre y cuando tenga ciertas características o consecuencias negativas, ¿ya? Si no la hay, tiene que haber un tratamiento más psicológico, ¿ya? Entonces con ese tratamiento psicológico puede ir disminuyendo, pero siempre y cuando tiene que haber como una causa negativa en su vida, ¿ya? De lo contrario sí, porque lo que hablamos termina siendo persona igual exitosa, pero si el déficit atencional le provoca, no sé, una consecuencia negativa en la vida, sí, sería bueno un tratamiento psicológico, farmacológico. Pero yo siempre pienso, a lo mejor estoy equivocada, porque no sé nada de esto. Generalmente uno tiende a caer en el estrés cuando una persona no ha sido tratada, porque a lo mejor se autoexige demasiado, no se adapta. Entonces tiende siempre a caer en... Porque ella hablaba una parte del estrés. Hablaba que la persona después termina con mayor estrés, tiene más dificultades para tener relaciones sociales, tiene problemas con, ¿cómo se llama? De igual forma siempre va a requerir, pienso yo, la ayuda de otro profesional, que le puedan dar algún medicamento o alguien que lo pueda orientar, porque me imagino que debe ser frustrante, doloroso, sentir que todos los demás avancen y a lo mejor tiene ganas y energía y ya está cansado. El problema se va a dar cuando la persona normaliza su conducta negativa o su, no sé, las dificultades que le están presentando día a día en su vida. Cuando una persona normaliza eso, es muy difícil que vaya a alguna terapia o pida ayuda, no sé, de un profesional. ¿Por qué? Porque vive en su vida acostumbrado a normalizar lo que siempre le ha pasado. Entonces, cuando se normaliza, es muy complejo que la persona logre salir del estrés que va provocando el déficit atencional. En el caso de hablando de si es que tiene déficit atencional. O sea, si es impulsivo y no asume que es impulsivo, no va a ir al médico para tratarse. Claro. Entonces, a mucha gente, sobre todo las personas ya adultas, ya es bien complejo que recibamos nosotros como psicólogos que vayan dentro de la puerta y decir que mira, me está pasando esto en mi vida, me gustaría que me ayudara. ¿Ya? Es súper complejo porque la persona adulta, cuando está normalizada, dice, no, si en realidad yo estoy acostumbrado. Entonces como que normaliza mucho eso. Ha vivido toda su vida así. Ha vivido toda su vida así. Es su forma de vida. Sí. ¿Qué hay de estas terapias complementarias como las flores de Bach? Ya. Y le diste en el clavo. Lo que pasa es que actualmente es muy bueno complementar las terapias, no sé, terapias farmacológicas, terapias más biológicas, así como la psicología y todo, con terapia alternativa. ¿Ya? Es muy bueno porque hay ciertas cosas que las terapias complementarias van a ir ayudando a disminuir un poco, en este caso hablemos de un déficit atencional, una impulsividad. ¿Ya? Entonces, si yo recibo un niño con un déficit atencional, con hiperactividad, yo voy a trabajar súper bien con él y además quiero complementar esta terapia con una flor de Bach para disminuir también su impulsividad. Pero Y se complementa. Que sea solo eso. Ya. Es que eso es bueno, ¿por qué? Porque si solamente nos enfocamos en una área, voy a tener otras áreas que no están tratadas. Por eso es bueno siempre complementar una terapia con otra.
porque eso va a abarcar a mayor cantidad ciertas áreas que tienen las dificultades, ¿ya? Ejemplo, si yo estoy tratando a un niño con déficit atencional, con hiperactividad, ¿ya? Que tiene problemas en el colegio, yo lo voy a tratar, pero ese problema no va a disminuir al tiro porque viene a terapia conmigo. Pero en cambio, si lo complemento con una terapia alternativa, quizás con una flor de Bach también va a disminuir su impulsividad y con el tiempo va a disminuir más rápido los problemas que va teniendo en el colegio, por así decirlo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dígame. ¿Puede existir la posibilidad de que haya un niño que a lo mejor haya tenido algún trastorno, no solamente de lo que hablábamos, y de repente se le active y nunca haya sido tratado, pero que se le acentúe más en cierta edad? Sí, sí. Y que no toda la familia sepa cómo tratarlo, cómo... Sí, es que yo creo que es súper común en las personas que, no sé, pues, en su infancia tienen una dificultad, algún problema en particular y no ha sido tratado porque no se han dado cuenta, pero no sé, pues la adolescencia se presenta con mayor fuerza, se activa más, sí, sí. Sí, por eso siempre es bueno poner ojo a lo que está pasando a los niños, ¿ya? Y eso también lo relacionamos ahora con lo que está pasando hoy en día, la violencia con los niños. Cuando hay mucha violencia y no son tratadas, más adelante tenemos características puntuales de, no sé, pues, niños, ejemplo, con problemas sociales o problemas, no sé, pues, drogadicción y todo. Entonces, a veces yo creo que el problema real de lo que le pasa a las personas es que normalizan. Si yo normalizo mucho algo, después no lo trato y después cuando estoy en mi vida adulta se me va a presentar ciertas características que me van a provocar, no sé, problemas en mis relaciones sociales, problemas de pareja. Gracias. Uh-huh. Eso debería existir más ahora, bueno, si bien los colegios tienen, no sé, pues siempre han tenido, ¿cómo se llaman? Antes no eran psicólogos, eran... La orientación. Claro, orientador, Sí. el orientador del colegio. Sí. Pero yo creo que es muy importante, yo no sé si el orientador hará la misma labor de un psicólogo, a lo mejor sería bueno que todos los colegios tuvieran orientadores y psicólogos, no sé si ahora... Sí, no sé si antiguamente existía el orientador, pero el orientador hacía como el trabajo del psicólogo que hace ahora. Hoy en día, yo creo que todo o la mayoría de los colegios tienen psicólogos, por lo mismo. Sí, lo que pasa es que el programa de integración escolar trabaja con los niños con dificultades en el aprendizaje o con ciertos patrones de problemas así como déficit atencional, los autismos, síndrome de Down. Trabaja ahí más enfocado en la parte cognitiva, ¿ya? Pero también hay psicólogos que trabajan se llama la dupla psicosocial, ¿ya? En convivencia escolar, que tratan problemas de conducta en los niños dentro del entorno familiar o el entorno escolar. Pero sí, de hecho ahora hay harto. Hay un área ya dentro de la psicología educacional que se enfoca en trabajar. Lo que antiguamente no había, pues antiguamente... Yo lo digo por antes, porque claro, obviamente yo hace años luz de estudiar, pero... Y yo hasta hace unos buenos años atrás tampoco había mucho esto, de que se dieran esta parte de los colegios. O bien si se da, era por ejemplo, yo lo veía como que para cosas puntuales, que había un niño que se le tenía que notar mucho en la hiperactividad o la depresión, pero era como que el niño ya tenía que presentar síntomas para que los orientadores o los psicólogos de los colegios dijeran, este niño es depresivo, este niño es hiperactivo y hay que hacerle algo. O sea, no había en ese tiempo como algo que detectara antes de que se le presentaran todos estos síntomas, que los niños como que colapsaran, se podría decir. Claro. O sea, no había como un procedimiento antes para hacerlo como para prevenir. Hoy en día no, hoy en día se pesquisa antes, hoy en día uno presta más atención dentro del colegio. De hecho hay hartos colegios que actúan bajo evitar ciertas cosas, como por ejemplo, para evitar que los niños peleen, vamos a poner ciertos, no sé, inspectores en este lado del patio para que no peleen. Entonces siempre estamos como adelantándolo a los hechos. Y si eso lo llevamos a ciertas conductas o patrones que pueden tener ciertos niños, sí se pesquisa antes. Sí. No es como antes, que antes el niño tenía que presentar el síntoma y tenía que tener una causa ya, causa negativa en su vida para decir, podemos trabajar con él porque tiene tal cosa. Ahora no. Ahora hay un diagnóstico previo. Qué bueno que se esté dando eso ahora en los colegios,
te digo, porque eso no era así antes. Pues, Mm. yo creo que de ahí nace que a lo mejor hayan muchos adultos no tratados, o a lo mejor que las estadísticas no dicen, porque yo miraba las estadísticas que tenía ahí, y decía que encontraba como ella, baja la estadística para la cantidad de personas adultas que uno ve que son, ¿cómo se llama? Con este tipo de... Claro, me parece que igual hay que buscar un poco más de una actualización en la estadística, ¿sí? Porque esta estadística creo que son como de hace unos 5 años atrás, más o menos lo que lo presentaba, pero era para que veamos que tanto en los niños también se presenta casi un 50% en los adultos, ¿ya? Entonces cuando no son tratados, estamos hablando siempre cuando no es tratado, porque cuando es tratado disminuye mucho ese porcentaje. Yo no sé masificar a los niños con problemas atencionales, ¿no? Por la vida, el alimento. Sí, de hecho ahí estuve investigando un poco en relación a los factores genéticos con niños con déficit atencional y estaba muy relacionado con el plomo. Y el plomo se encuentra en las pinturas. Entonces cuando una mujer está expuesta a tanta pintura, ya sea, no sé, trabaja en un sector con pintura y una mujer embarazada, lo más probable es que su hijo después venga con déficit atencional, porque el plomo provoca eso en los niños, déficit ¿Y la atencional. pintura de cabello también afecta? Sí, pues sí. Ya hay todas las teñidas, Sí. la Por eso también no se recomienda que la mujer embarazada se tiña mucho el pelo. Dentro de una de las tantas causas que puede provocar. La alimentación en los niños o niños y adultos que tienen hiperactividad, ¿hay alimentos que son como negativos para ellos? La azúcar. La azúcar, el dulce, la bebida, sí, todo, las pastillas, todo. Hoy en día los niños están muy normalizados a tomar bebida. Todo eso va a provocar también el aumento en la hiperactividad, hablando directamente de la hiperactividad. Entonces, sí. Por eso que antes la abuelita en realidad no se los niños todavía, porque decían, no le des dulce porque si no va a estar saltando como resorte. O lo que pasa, los niños más chiquititos, pues, entonces se recomienda que los niños no coman dulce cuando son desde el año hasta los 3, 4 años, no se recomienda eso. Pero el niño que sí consume dulce cuando es guaguita, hablando de 8, 6, 7 meses, y le están provocando cosas, pastillas, y hasta incluso le dan bebida, lo más probable es que ese niño vaya creciendo en la infancia, cuando esté ya en la parte escolar, sufra de hiperactividad, porque se le da constantemente azúcar. Por eso decía que hay factores ambientales que van a provocar esto en los niños del déficit atencional. Y menos mal que esas conductas van a mejorar, yo creo, por los estudios de ahora. Porque, por ejemplo, antes yo veía muchas veces que cuando le hacía leche a los niños, o las guaguitas, o por casos que no ven familia, amigos, le echaban azúcar a la leche para que estuviera más rica. Pero yo decía, pero si el niño, la guagua está tomando leche, no sabe si viene con azúcar o no, por lo tanto se lo puede dar sin azúcar. Pero muchas veces se les añaden cosas para que endulce, para el sabor, y muchas veces ellos pueden, desde guagua, tomar esas cosas, o sea, evitar esas cosas, no tienen necesidad de eso. De hecho, en el adulto también pasa lo mismo, las personas que están acostumbradas a echarle azúcar al té o al café, todo. Cuando una persona deja de consumir azúcar en el té, hablando del líquido en el té, después ya es costumbre, uno toma el té y ya no se siente amargo. ¿Sabes qué me pasa a mí? Como yo tomo azúcar y no tengo energía. Ah. No ando sin energía. Yo Sí. no le pongo azúcar al pan. No. Es algo así como... Y la miel, pues, lo que pasa es que ahí se puede complementar. Póngale, no sé, pues si voy a tomar té sin azúcar, ya, yo reemplazo el azúcar con un dulce. Por ejemplo, una galletita. Entonces, como la galleta y voy tomando té y se siente el té más dulce. Siempre es bueno complementar ciertas cosas. Sí. Y bueno, eso, muchas gracias por su presencia. ¿Ya? Le voy a abrir por aquí, parece. Sí.